Ahora veremos la metodología Cubic 2.0 para protección de bosques y restauración forestal, producida por Forest Trends y el proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica. En la primera pestaña, a manera de introducción, encontramos la tabla de instrucciones. Las instrucciones están listadas en este cuadro e indican la funcionalidad de cada pestaña y dónde se pueden ingresar los datos de entrada y consultar las salidas. A lo largo de la calculadora, solo las celdas de color naranja deben ser editadas. En la pestaña Entradas se ingresan los datos definidos sobre el caso de estudio. En la parte superior ingresamos las características de cobertura del suelo y los costos de dichas coberturas. Varias opciones de valores se pueden encontrar en la tabla de vegetación, la cual contiene información de número de curva, índice de área foliar, albedo y factor C de gestión de la cobertura para la ecuación de Usle. Por ejemplo, usaremos un número de curva de 81 para representar pastos en condiciones regulares a malas. Las otras dos coberturas representan bosques de diferente tipo. Luego se ingresa información básica del sitio de estudio, su altitud, latitud y pendiente promedio. Para el ejemplo por defecto incluido en Cubic 2.0, consideramos datos de una localidad en Cusco, Perú. Usaremos una pendiente de 10% o 0.1 que es más representativa de dicha localidad. A continuación, se ingresan las características del suelo. La tabla de texturas de suelo contiene información de propiedades como capacidad de campo, punto de marchitez y factor K de rodabilidad del suelo para la ecuación de Usle. Otras propiedades como profundidad del suelo o el tiempo de residencia del agua dentro del suelo y dentro del acuífero pueden ser medidos en campo a través de monitoreo hidrológico o calibrados en el modelo. También hay valores para ingresar en coeficientes del modelo, los cuales pueden ser modificados, pero recomendamos no cambiarlos. Finalmente, se ingresan valores de umbrales altos y bajos para caudal y sedimentos, los cuales serán utilizados en un análisis de eventos extremos. La parte inferior de la pestaña, denominada calibración, permite calibrar el modelo para el escenario de línea base utilizando varios indicadores de desempeño, tales como la eficiencia de Nash-Sutcliffe o el sesgo porcentual. Aquí se definen umbrales que son aceptables para cada uno de los indicadores de desempeño. A la derecha se muestra un gráfico de comparación entre los datos observados y los datos simulados de caudal para el escenario de línea base. En la tercera pestaña, Observaciones, se ingresan los datos climáticos del sitio de estudio. La información básica necesaria son datos diarios de temperatura máxima y mínima, así como de precipitación. En caso de que se cuente con información específica de evapotranspiración diaria, se puede ingresar aquí. También aquí, en la última columna, se ingresan los datos diarios de caudal observado que son utilizados para la calibración del modelo. Recordamos que los datos por defecto incluidos en Cubic 2.0 son para la localidad mencionada. Aquí se deben utilizar los datos del caso de estudio específico. La cuarta pestaña es la de escenarios. Aquí definimos una condición de línea base y dos escenarios de intervención. En Cubic 2.0, los escenarios son construidos como una combinación de las coberturas de suelo ingresadas en la pestaña Entradas, las cuales pueden ser consideradas como hectáreas o como porcentaje de cobertura. En este caso, la línea base representa un escenario de 90 hectáreas de pastos y 10 hectáreas de bosque tipo 1, parches de bosque nativo, por ejemplo. Mientras que para nuestros dos escenarios de restauración forestal, consideramos que 80 hectáreas de esos pastos han sido reforestados con bosque tipo 2 en el escenario 1 y con bosque tipo 1 en el escenario 2, resultando en las coberturas mostradas aquí. Se debe validar que el área total de los escenarios sea la misma. En la parte inferior se calculan automáticamente los parámetros combinados resultantes para cada escenario mediante un promedio ponderado de las características de cada cobertura ingresadas en la pestaña Entradas. En esta pestaña también se muestran los resultados hidrológicos y económicos, a los cuales vamos a regresar más adelante. La pestaña Constantes es una pestaña auxiliar que realiza algunos cálculos intermedios de la metodología y que pueden ser consultados aquí. La pestaña ETO realiza el cálculo de evapotranspiración utilizando la metodología simplificada de Cubic 2.0. Esta metodología se basa en la ubicación geográfica del sitio de estudio y las temperaturas máxima y mínima. En caso de que se cuenten con datos específicos de evapotranspiración, se pueden obviar estos cálculos.
En la pestaña Cálculos se realiza la computación del balance hídrico en intervalos de tiempo diarios, tanto para el escenario de línea base como para cada uno de los escenarios evaluados. En la primera columna de cada escenario se pueden utilizar los datos de evapotranspiración ingresados en la pestaña de observaciones o los calculados en la pestaña ETO. También aquí se pueden consultar los cálculos de los diferentes componentes del balance hídrico, como los flujos de escorrentía, interflujo, caudal base, así como los estados de humedad del suelo o del reservorio subsuperficial. También, al final de cada escenario, se realiza el cálculo de pérdida de suelo por erosión y de concentración de sedimentos en el agua. En la pestaña Gráficos se muestra una matriz de figuras que resumen los resultados obtenidos. La fila superior muestra una comparación de los resultados de caudal entre escenarios, tanto de línea base como los dos escenarios evaluados. La fila inferior muestra una comparación de resultados de carga de sedimentos para los escenarios. Los gráficos de la izquierda muestran las series de tiempo diarias obtenidas para los tres escenarios. Los gráficos del centro muestran estas series de tiempo en escala logarítmica para el eje Y y con los umbrales altos y bajos para el análisis de eventos extremos. Los gráficos de la derecha muestran las curvas de duración de caudal y de sedimentos. Lo que observamos en esta comparación es que el caudal en el escenario base, línea azul, es muy variable, generando crecidas de caudal como respuesta a los eventos de precipitación y recesiones de caudal hasta casi alcanzar cero durante las temporadas secas. Los escenarios de restauración forestal 1 y 2, naranja y verde respectivamente, muestran un control de crecidas importante y un ligero aumento de los caudales bajos ante la ausencia de lluvias, lo cual es más evidente en la escala logarítmica. Este comportamiento también es visible en la curva de duración de caudal, donde se observa que la línea azul, el escenario de línea base, está por encima que la de los escenarios en la sección izquierda que corresponde a los caudales altos. En cuanto a la carga de sedimentos, se observa que cuando existen crecidas de caudal y por tanto mayor generación de escorrentía, también se genera pérdida de suelos y un aumento en la carga de sedimentos en el escenario de línea base, la línea azul. Los escenarios de restauración forestal evaluados logran controlar considerablemente la generación de sedimentos debido a su rol en el control de la escorrentía. En la curva de duración de sedimentos se observa una reducción importante de la magnitud de los sedimentos generados en los escenarios de restauración forestal en comparación con la línea base. La pestaña Evaluación es utilizada de manera auxiliar para realizar cálculos intermedios del desempeño del modelo con fines de calibración y no requiere ser modificada. Regresando al análisis de resultados en la pestaña Escenarios, observamos dos grupos de salidas: resultados hidrológicos y resultados económicos. Las salidas de variables hidrológicas incluyen precipitación, la cual se mantiene similar en los tres escenarios, evapotranspiración, escorrentía, percolación, caudal total, caudal base, carga de sedimentos y concentración de sedimentos para los tres escenarios. También se presentan las salidas del análisis de umbrales para eventos extremos, incluyendo número de días por encima o por debajo de los umbrales alto y bajo, respectivamente, de caudal y de sedimentos, volumen de caudal o de sedimentos por encima o por debajo de los umbrales alto o bajo, y valores máximo y mínimo de caudal y de carga de sedimentos. En la parte inferior se muestra una comparación entre los escenarios evaluados con el escenario de línea base, lo que llamamos beneficios hidrológicos. El color verde aquí representa que una variable hidrológica se ha incrementado. El color rojo representa que una variable hidrológica se ha reducido. Como vemos, existe una reducción en la escorrentía y un aumento en la percolación, pero también observamos una reducción en el caudal total, producto de un incremento en la evapotranspiración. Si bien el caudal total se ha reducido, observamos que el caudal base se ha incrementado con respecto al escenario de línea base. También vemos que la carga y la concentración de sedimentos se ha reducido en ambos escenarios. Un análisis similar se puede realizar para las variables del análisis de eventos extremos. En cuanto a los resultados económicos, observamos en la parte superior un cálculo aproximado de los costos de implementación de los escenarios. Aquí se pueden ingresar o modificar otros costos adicionales para complementar estos cálculos. La costo-eficiencia de los escenarios se calcula dividiendo los beneficios hidrológicos para el costo total de implementación. Aquí el color verde representa un cambio beneficioso, por ejemplo, reducción de escorrentía o aumento de caudal base. El color rojo representa un cambio perjudicial, por ejemplo, reducción de caudal total o aumento de carga de sedimentos en caso de que sucediera.
Los números representan cuántos dólares del costo de implementación se requieren para producir un cambio en una variable hidrológica. Por ejemplo, para el escenario 1, por cada $117.44 se reducen 1.000 metros cúbicos de escorrentía. En contraste, para el escenario 2, una reducción de 1.000 metros cúbicos de escorrentía costaría $187.04. Así, concluimos que para reducción de escorrentía, el escenario 1 es más costo eficiente que el escenario 2. Un análisis similar se puede realizar para las otras variables hidrológicas consideradas, incluyendo aquellas del análisis de eventos extremos. Cabe notar que es muy difícil lograr incrementar el volumen de agua por debajo del umbral bajo considerado o aumentar el caudal mínimo como tal. Por esta razón, observamos que la costo-eficiencia calculada es muy costosa en ambos escenarios para estas dos variables. Esto ha sido todo para la metodología QBIC 2.0 para protección de bosques y restauración forestal. Esperamos que sea de mucha utilidad y no duden en consultarnos si tienen alguna pregunta.